Imagina que la hemoglobina es un taxi que transporta oxígeno en la sangre, desde los pulmones hacia los tejidos. Pero ¿cómo sabe la hemoglobina cuándo aferrarse al oxígeno y cuándo soltarlo? La respuesta está en la curva de disociación de la hemoglobina, que relaciona la presión parcial de oxígeno con la saturación de oxígeno. La presión parcial de oxígeno mide la cantidad de oxígeno disuelto en la sangre, mientras que la saturación de oxígeno mide la cantidad de hemoglobina que está ocupada con oxígeno. En los pulmones, donde la presión parcial de oxígeno es de aproximadamente 100 milímetros de mercurio, la saturación es aproximadamente 100%, quiere decir que un 100% de la hemoglobina está saturada. En los tejidos, la presión parcial de oxígeno cae a 40 milímetros de mercurio, quedando con una saturación de 75%. Esto nos indica que la hemoglobina liberó oxígeno. Lo interesante es que la curva no es lineal, sino que tiene forma de S, es decir, es sigmoidea. A presiones parciales altas, la saturación de oxígeno cambia poco, lo que asegura que la hemoglobina se mantenga llena en los pulmones. A presiones parciales bajas, la saturación cae rápidamente, lo que hace que la hemoglobina libere oxígeno a los tejidos. Además, la curva se puede desplazar o a la derecha o a la izquierda según las condiciones del cuerpo. A la derecha, la hemoglobina libera más oxígeno, ya que a una misma presión parcial de oxígeno, como por ejemplo 5 kilopascales, la saturación de oxígeno disminuye, lo que nos indica que está liberando oxígeno. Esto ocurre en situaciones como aumento de temperatura, que disminuye el pH, o que aumente el CO2, o que aumente el 2,3 fosfoliserato. En cambio, a la izquierda, la hemoglobina retiene más oxígeno, ya que, por ejemplo, a una misma presión parcial de oxígeno, como los 5 kilopascales, vemos que la saturación de oxígeno ahora crece, aumenta, es decir, retiene más oxígeno. Y esto ocurre, por ejemplo, cuando la temperatura disminuye, cuando aumenta el pH, cuando disminuye el CO2 o cuando disminuye el 2,3 bifosfoliserato. De esta manera, la curva de disociación de la hemoglobina nos ayuda a entender cómo se transporta el oxígeno en la sangre y cómo este es entregado hacia los tejidos. Un equilibrio perfecto.